¿Cómo clasificamos la corrupción? La corrupción se clasifica básicamente en dos niveles, la gran corrupción y la pequeña corrupción. La corrupción a gran escala o gran corrupción es aquella que se centra en los aparatos directivos del Estado. Y es la corrupción que duele más, y en la cual los valores respecto de honestidad, respecto de apoyo social, respecto de hermandad, han sido quebrados, en los que la viveza prima y el que consigue engañar a otro y lograr sus objetivos es considerado como un ícono. Entonces, esto es lo peligroso de la corrupción, pero además la corrupción a gran escala es aquella que genera, ¿cierto?, los mayores problemas en cuanto a impedir que los estados puedan lograr avanzar en lo que es la lucha contra la pobreza. Para citarles un ejemplo, históricamente la corrupción, vamos a ver más adelante, la corrupción siempre ha estado presente en el Perú, pero la corrupción presenta hipos históricamente en el Perú, y los hipos se presentan en aquellos momentos históricos en los que el Perú ha recibido algún ingreso extraordinario. Tenemos en el siglo XIX el guano. En el siglo XX tenemos Primera y Segunda Guerra Mundial, ingresos extraordinarios debido a la venta de materias primas. Y en la época del expresidente Fujimori hubo un ingreso extraordinario por la privatización de empresas. Durante el gobierno del expresidente Fujimori se privatizaron todas las empresas que habían sido nacionalizadas por el gobierno militar y por el primer gobierno del expresidente Alan García. Se consiguió que ingresara al Tesoro Público 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares como ingresos extras. Al cabo del gobierno del expresidente Fujimori, con el gobierno de transición, se encontraron 800 millones. ¿Qué pasó con los 11.200 millones? Todos desaparecieron. Claro, si ustedes preguntan al expresidente Fujimori, lo que les va a decir, todo fue invertido. Pero claro, ¿cómo fue invertido? Y analicemos diversos sectores. Él tenía un programa hacia el final, hacia la campaña de reelección, de un colegio cada semana. Cada semana él iba e inauguraba un colegio público en diversos lugares del país. ¿Cómo terminaron esos colegios? El 90% finalmente pues, colapsaron, porque estaban mal construidos, porque además hubo sobrevaloración y no había un debido y adecuado control de calidad. Fenómeno del Niño, recordaron ustedes. Piura, se cayó el puente. Reconstruyeron el puente de Piura. ¿Qué pasó con el puente que se reconstruyó? Al mes se cayó. Mal construido, sobrevaluación. Había que invertir en agricultura. Compramos tractores chinos. ¿Qué pasó con los tractores chinos? No sirvieron. Todos eran de mala calidad. Había que invertir en la salud de los pueblos. Compramos medicinas chinas, vencidas y que no servían y que ocasionaron una serie de problemas adicionales a los pobladores. ¿Cuál fue una de las soluciones de la lucha contra la pobreza? Hay muchos pobres en el Perú. ¿Cómo hacemos para luchar contra la pobreza? Uno de esos iluminados del gobierno del presidente Fujimori se le ocurrió la solución. ¿Cómo acabamos con la pobreza? Acabamos con los pobres. Sometamos a AQB. ¿Saben lo que es una AQB? Son operaciones mediante la cual se ligan las trompas. La ligadura de trompas lo que significa es cortar las trompas de falopio a las mujeres, con lo cual no pueden volver a procrear. Y sin consultar, sin pedir autorización, se dieron las directivas y se lanzaron a las zonas más pobres del Perú. Y las mujeres que tenían 2 o 3 hijos simplemente les ligaban las trompas. Esa es una forma salvaje de luchar contra la pobreza. Así no se lucha contra la pobreza. Eso es lo que denota qué cosa es. Un total desprecio respecto de nuestros conciudadanos, respecto de nuestros hermanos. Hemos dejado de ver a los demás ciudadanos como seres humanos, como parte nuestra. ¿Dónde está el amor a los demás? ¿Dónde está la caridad cristiana? No existe. Lo que interesa es cumplir metas,
poder presentarse ante los demás con que cada vez hay menos pobres en el Perú. Claro, hay menos pobres porque van a nacer menos. O sea, entonces, ¿cómo combatimos también, pues, entonces la delincuencia? Metamos a toda la gente en el penal y matémoslos. Acabamos con la delincuencia. Eso no es una forma racional y razonable. ¿Por qué no se invierte más bien los fondos que el Perú sí tiene, ¿no es cierto?, para establecer programas de ayuda materno-infantil, para establecer programas de lucha contra el friaje, como ven en la figura, ¿no? Policía que le dice, este carro no va, no puede circular, o solo circula con un arreglo. ¿Qué tengo que arreglar el carro? No tienes que arreglarme mi quincena. La pequeña corrupción es aquella que se da en los estratos bajos del Estado. ¿No es cierto? El pago a los policías, el pago en la municipalidad para agilizar los trámites, en general. Todas esas pequeñas coimas de 10 soles, 15 soles, 70 centavos, 50 centavos que vemos. ¿Este es un problema? Claro que es un serio problema, porque finalmente la pequeña corrupción afecta directamente al bolsillo de los más pobres, sí. La corrupción también la encontramos en corrupción pública y corrupción privada. Ya sabemos, la corrupción pública, funcionarios públicos. El problema de la corrupción pública, de la gran corrupción y de tener un Estado corrupto es que ésta se traslada de inmediato a la actividad privada. Y claro, no hay corrupción pública, sino hay corrupción privada. El problema de la corrupción privada es cuando finalmente comienza a llevar a cabo esta actividad en su propio desempeño de sus funciones. Y ahí tenemos el serio problema del fútbol peruano, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué tuvieron problemas la U y Alianza? Básicamente, y perdieron tantos puntos. Las planillas. ¿Qué hicieron? Obligaron a los futbolistas ¿a qué? A firmar planillas falsas. ¿Es corrupción? Claro que es corrupción, pues, ¿no es cierto? Contrataban a jugadores en el extranjero por una suma y terminaban pagándole menos y el resto llevaba los bolsillos de los dirigentes. Es corrupción. O sea, como ven ustedes, se pierde el concepto de servicio, ya no a los demás, sino a lo que uno quiere. Ya no me importa, yo soy hincha de la Alianza, de la U, no me importa finalmente, porque lo que quiero es tener mejores cosas, pues. Entonces, ese es el serio problema que tenemos de corrupción. La corrupción ha existido desde casi siempre en la humanidad. Desde que nos hemos organizado en sociedades, ¿no es cierto?, y ha habido diferencia entre lo público y lo privado, apareció la corrupción. Básicamente como un medio para llegar al poder, para servirse del poder y para mantenerse en el poder. La corrupción siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado con la humanidad. El problema es que no hemos identificado a la corrupción como tal, sino recién a partir del siglo XVIII. Es más, en el siglo XVI, recién aparece en Francia y en Inglaterra los términos de peculado, exacción y concusión, que son aquellas conductas mediante las cuales los funcionarios públicos se aprovechan del cargo para obtener riquezas. Pero eran identificados como actividades de los funcionarios del rey para enriquecerse, pero no eran delictivas, eran actividades normales. No olvidemos que en ese entonces el Estado era considerado como un Estado patrimonialista. ¿Qué significa esto? El Estado es patrimonio del rey, de los poderosos, y el rey y los poderosos deciden repartir los bienes de acuerdo a su real saber y entender. Estaba la venta de cargos y en general no había problema de corrupción porque la gente entendía que era perfectamente normal esto. ¿Entienden ustedes por qué precisamente la Edad Media se caracterizó por la edad del oscurantismo? Entre otras cosas por esto. Esto, la corrupción, ¿no es cierto?, esa forma de pensar es lo que finalmente contribuyó también al oscurantismo, ¿no?, a evitar tomar decisiones en favor de la colectividad y pensar solo en el bienestar propio. En el mundo, los estados, frente a la corrupción, se dividen en dos.
aquellos que reconocen la existencia de la corrupción y aplican políticas tendientes a prevenirla y a combatirla, y aquellos otros estados que administran la corrupción. Esa es la gran diferencia. ¿Qué factores coadyuvan a la corrupción? Indebida organización del Estado, falta de una educación debida y adecuada en morales, en temas morales, en temas de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Una indebida administración de los recursos, la existencia de trabas, ¿no es cierto?, que tienen como finalidad supuestamente mejorar la administración de los recursos, pero que finalmente terminan beneficiando a aquellos que se dedican a actos de corrupción.